saludamos la presencia del doctor Gustavo Ortiz, analista político, para dialogar sobre la decisión de juicio político tomada por la Asamblea Nacional y las consecuencias que esto podría traernos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Brigitte. Un cordial saludo a quienes escuchan este importante noticiero de la región sur del país. Gracias, doctor. ¿En qué condiciones se da este juicio político y a tomar en cuenta que hace varias décadas que no se registraba este caso? En la historia, a partir del retorno al régimen constitucional en el año 79, no ha existido un juicio político con estas características. Ha existido censuras, destituciones en base a una reunión muchas veces ilegal de la Asamblea, en la que según la votación de la mayoría se ha destituido a otros presidentes. El proceso más formal, digamos, en cuanto al enjuiciamiento político fue en la década de los 90 del siglo pasado con el vicepresidente Dajic. Y dicen que antes de la fecha que yo le estoy refiriendo, de retorno al régimen constitucional, en la presidencia del doctor Juan de Dios Martínez Mera, se dio un juicio político más o menos con las características que actualmente se está realizando. Lamentablemente, este es un juicio político que ha nacido chueco, le puedo decir, utilizando una palabra para que las personas me puedan entender claramente, desde la formulación de los cargos al presidente de la República, porque entre otras cosas se hablaba de peculado por omisión, cuando el peculado no existe por omisión, sino solamente por acción. Es un asunto que manejamos los abogados. Segundo, la Corte Constitucional da un dictamen y dice exclusivamente: creemos que existe mínima verosimilitud en el caso del peculado, concretamente un contrato firmado entre Flopec y una empresa que se llama Amazonas Tankers para el transporte de hidrocarburos. La Flopec es una empresa pública del Estado que tiene el monopolio para transportar el petróleo ecuatoriano, pero no tiene el número suficiente de buques. Entonces lo que hace es alquilar a otras empresas los buques para poder abastecer esta necesidad que tiene la producción petrolera. Y esta Corte Constitucional parte de un supuesto equivocado, es decir, le mienten a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no tiene la prolijidad de revisar, porque mire, ese es el dictamen de la Corte Constitucional con el que se aprueba tramitar el juicio político al presidente. Y aquí en la disposición 86.7 del dictamen, por si acaso, caso número 10123DJ del 29 de marzo del 2023. Dice: hecho base 7. En julio de 2022, Flopec EP firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tankers Pool. Esta es una falsedad, porque se ha logrado demostrar que no existió una nueva firma de un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers Pool, porque este fue un contrato firmado en la época de Lenín Moreno y es un contrato que sigue hasta la actualidad. Es una especie de contrato permanente en donde cualquiera de las partes pueden dar por terminado en determinado momento con la suficiente anticipación y formalización. Entonces ahí hay una gran falsedad, porque se dice se firmó un nuevo contrato consciente de que ahí se estaba perjudicando al Estado y que había perjuicio económico al Estado, lo que tampoco es cierto, porque se demuestra que efectivamente hubo una auditoría, la Contraloría no llegó a determinar responsabilidades penales, sí responsabilidades civiles, es decir, sí se demostró que efectivamente se estaba cobrando menos de lo que debería, entonces establecieron glosas y todo eso, pero al periodo anterior al presidente Lasso.
Entonces, la Contraloría ni siquiera recomienda terminar ese contrato, sino que hace una serie de recomendaciones que son recogidas y cumplidas en el gobierno ya del presidente Lasso, y adicionalmente hace que esta empresa, que tenía pérdidas, pase a tener unas ganancias históricas, ganancias significativas. Bueno, esto quiere decir que entonces inclusive la Corte Constitucional se equivoca. Luego pasa a la Asamblea Nacional todo el proceso y no se logra demostrar en toda la sustanciación del juicio político, tanto en la fase de presentación de pruebas, de práctica de las pruebas y en la parte deliberativa. Esta fase de sustanciación determinaba, esto está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que la Comisión de Fiscalización y Control Político tenía que elaborar un informe debidamente motivado. ¿Cuál era el procedimiento? Este informe debidamente motivado va al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional lo distribuye a todos los asambleístas. Y una vez que lo haya distribuido a los asambleístas, ahí le correspondía convocar al juicio político para que se resuelva la destitución o el archivo del proceso, tomando en cuenta que ese informe de la comisión no era obligatorio, era un insumo más, pero era en donde obviamente está recogido toda la práctica de la prueba y todo este proceso previo. En ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en el proceso político tiene que darse una previa resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional también viola el procedimiento legal, viola el derecho que tiene el presidente Lasso al debido proceso, es decir, a un proceso que le permita efectivamente ejercer su defensa, y adicionalmente viola el derecho a la seguridad jurídica, viola el derecho a la legalidad, viola una serie de derechos constitucionales. Y en la resolución se comete una gravísima violación al derecho constitucional que tenemos las personas a la presunción de inocencia. Porque mire, en el artículo 1 de la resolución de la Asamblea Nacional del 9 de mayo, entre otras cosas dice: se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP. Jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233. Es decir, primero se expide la sentencia y después se le va a decir al presidente de la República: venga, que usted demuestre lo contrario. Cuando la Constitución habla del principio de la presunción de inocencia, que es lo contrario. Es decir, las personas, los ciudadanos, tenemos el derecho a que se presuma nuestra inocencia hasta que los jueces ordinarios, jueces constitucionales o jueces políticos, en este caso corresponde a los asambleístas, demuestren lo contrario. Entonces aquí ya se parte de otra violación, una cadena de violaciones que precisamente se han constituido en los mejores defensores del presidente Lasso. Es decir, las torpezas, discúlpeme la expresión, que han cometido en este proceso los asambleístas han permitido evidenciar una serie de debilidades, una serie de limitaciones, inclusive de carácter intelectual, legal, moral en esa asamblea, que ha hecho pues que la mayoría del pueblo ecuatoriano, sin necesidad de decir que está a favor o en contra del presidente Lasso, pues rechace estas violaciones y este intento de desestabilizar la democracia. Es decir, se busca a toda costa y por todo tipo de medios, con acciones irregulares, como usted lo mencionaba, saltándose el debido proceso también, por una lucha de intereses quizá. En este aspecto podría caber la pregunta, quizá ¿hay un hombre del maletín dentro de la Asamblea? Usted debe haber escuchado declaraciones de asambleístas enfermizos, ¿no? Por ejemplo, este caso de la asambleísta Mireya Pazmiño, que afirman sin rubor, sin escrúpulo alguno,
que esto es político, aquí no tiene nada que ver el tema jurídico y el presidente se va porque se va. Es decir, no importa qué recursos tengan que utilizarse, qué maniobras tengan que realizarse, la idea es que el presidente se vaya y no importa, prácticamente él llegaba a decir, no importa si se pruebe o no se pruebe, pero como esto es político, definitivamente aquí es el tema de los votos. En realidad puede ser así, a la hora de la hora lo que necesitarán es si tienen o no los 92 votos, si se lo destituirá al presidente Lasso, independientemente si se haya demostrado o no se haya demostrado. En el fondo, estos asambleístas describen una realidad que pasa en la asamblea, pero que es una realidad que avergüenza al país, pero que a ellos no les afecta en absolutamente nada. Por eso es el desprestigio. Mire, este rato, y no lo digo yo he señalado varias veces que es la peor asamblea de la historia contemporánea. No soy tan viejo, ¿no? Pero al menos desde el retorno a la democracia que yo le hablo en el 79, yo he estado atento a todos estos procesos democráticos y a la participación del ex Congreso Nacional y de la actual Asamblea Nacional, y ninguna ha llegado a estos niveles de inmoralidad, de ilegalidad, etcétera. Respecto al tema del hombre del maletín que usted señala, mire, esta es una práctica que lamentablemente mucho se denunciaba en el ex Congreso Nacional, es decir, los votos de los diputados literalmente se compraban, por eso se llama el hombre del maletín. Que eso haya pasado en la actual Asamblea Nacional, yo no puedo decir ni puedo afirmar. Lo que sí se ha observado, por ejemplo, conversaciones por ahí se filtraron conversaciones entre el propio presidente de la Asamblea Nacional y su primo, que casualmente es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estimo que esos audios tendrán obviamente que ser sometidos a un peritaje para ver si corresponden a ellos, pero efectivamente eso está circulando en las redes sociales. Entonces, donde los dos prácticamente están complotando, ¿no? Isaac Isera les dice: aquí estoy haciendo todo lo posible, si tú sabes, sobre la base de otorgar asesorías, ¿no? Que es la forma que Saquicela compra los votos, no con el pago económico, sino con la prestación de prebendas o las contrataciones de los famosos asesores, de las comisiones y de varios servidores en la función legislativa que están bajo responsabilidad del presidente. Entonces es la forma de comprar la conciencia. No sé si exista el hombre del maletín, pero sí existe el hombre que compra conciencias y sí existen las personas que compran conciencias. Entonces vamos a ver qué pasa, porque aquí hay dos procesos, Brigitte, que están paralelamente realizándose. Saquicela no quería esto, Saquicela quería que rápido se solucione el problema del enjuiciamiento al presidente Lasso y pasar a las elecciones de las nuevas autoridades, pero aquí no va a ser posible que termine el juicio político y se den las elecciones, porque ellos están obligados al domingo 14 reunirse para nombrar a las nuevas autoridades. Entonces aquí va a hacerse una serie de negociaciones alrededor de captar las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, la forma de cómo se van a integrar las diferentes comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Las otras autoridades son presidente, 2 vicepresidentes y 4 miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura, 4 vocales, lo que nos dan 7 en el Consejo Administrativo de la Legislatura, que a lo mejor es lo más apetecido, al menos para los oportunistas individuales, pero también hay las comisiones, donde la presidencia y la vicepresidencia sin duda van a ser factores de negociación. A lo mejor esas negociaciones son legítimas, ¿no? Porque de eso se trata definitivamente los procesos electorales. Lo malo está que por debajo, para conseguir mayorías, se ofrezcan ya este tipo de prebendas y a lo mejor lo que usted dice, la presencia del hombre maletín, no solamente comprando conciencia, sino también pagando con recursos económicos comportamientos de los asambleístas. Pero esto no es más que, le puedo decir, una tradición que siempre ha estado asociada
a la función legislativa, pero que a mí en lo personal no me consta, pero sí lo otro, sin duda. Doctor, este caos político, este tiempo de incertidumbre que vivimos, ¿cómo influye a la inseguridad que ya vive el país? Mire, tremendamente, Brigitte, se da cuenta lo que es someter a un país durante 5 o 6 meses a un proceso de enjuiciamiento lleno de tropiezos, lleno de manipulaciones, de maniobras, al presidente de la República, es decir, a la primera autoridad del país, precisamente al responsable de la seguridad ciudadana. Pero el problema es que esto afecta a nivel de la seguridad en todos los órdenes, no solo a nivel del hecho de la grave inseguridad ciudadana que vive el país producto de la ola de violencia que se ha desatado. Desde mi punto de vista, una violencia que está conectado al tema político. Para mí hay narcopolítica en el país desde hace mucho tiempo, lo han señalado varias personas, varios estudiosos del tema. Esto debería unir a todos los ecuatorianos porque es un problema del Estado, no solamente es un problema del gobierno. Entonces la Asamblea, en vez de estar en este circo, que la propia conferencia episcopal dice, este circo que ya nadie se ríe, deberían ellos estar creando las leyes necesarias para fortalecer la seguridad ciudadana, para favorecer el control efectivo de la delincuencia. Pero mire, el problema es más grave inclusive que eso. Porque el país, no es que tenemos una gravísima crisis económica, el país se ha ido recuperando, pero recién estamos regresando a los niveles económicos desde antes de la pandemia, niveles prepandemia, digamos. Es decir, el país se está recuperando, pero el país necesita crecer económicamente, necesita reactivarse, porque el nivel de desempleo es altísimo, ¿no? Para darle una idea a ustedes, de cada 10 personas, solo 4 tienen un trabajo formal, es decir, hay 6 personas, el 60% de la población económicamente activa desocupada o en ocupación precaria o en autoempleo, en actividad informal, etcétera. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se sube el porcentaje de empleo pleno? Con la inversión nacional, inversión extranjera, es decir, capitales que utilizan esa mano de obra desocupada, que producen bienes y servicios que se venden a la sociedad y se contribuye a mejorar la dinámica económica. Eso es elemental. Pero cuando usted tiene un ambiente, primero de violencia generalizada en la sociedad, donde le ponen bombas, donde secuestran, donde matan, y adicionalmente le agrega este factor de inestabilidad política, de irrespeto a la ley, es decir, de inseguridad jurídica, hace prácticamente que nadie quiera invertir en el Ecuador, que no es un problema de ahora, es un problema que viene desde hace muchos años, pero que está agravándose en la actualidad, y hace que, por ejemplo, países cercanos a nosotros con iguales circunstancias dupliquen, tripliquen y multipliquen por 4, por 5 los niveles de inversión respecto al Producto Interno Bruto, es decir, Colombia y Perú. Aquí no hay responsabilidad de las personas, de los políticos que tienen que actuar en función de los intereses nacionales, sino que actúan en función de los proteros intereses individuales y partidarios. Es decir, lo que la ciudadanía dice comúnmente es problema de ellos, los políticos siempre han sido así, siempre hay este tipo de caos. Más bien debería preocuparnos y generar alerta en cada uno de nosotros, porque sí nos afecta a la final. Finalmente, doctor, ¿qué sucedería en caso de que se archive el juicio político? Se podrían dar 3 escenarios en la Asamblea Nacional. El primer escenario, que creo yo que es el más probable, aunque en esa Asamblea Nacional puede pasar cualquier cosa, es que no tengan los 92 votos. Es decir, que frente a esta burda violación reiterada de la Constitución y la ley, no se presten para un acto inconstitucional, ilegal. Segundo, que existan esos 92 votos. Bueno, en el primer caso, si no existen los 92 votos, procederá al archivo y obviamente las cosas continuarán, pues, y esperamos que el gobierno pueda consolidarse y en estos 2 años trabajar en función del país. Si se produce la destitución del presidente, si se reúnen más de 92 votos, tendrá que procederse a la sucesión presidencial, es decir, el vicepresidente tendrá que asumir la presidencia
tendrá que remitir una terna a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional designe al nuevo vicepresidente. Tampoco es cierto que ese oportunista esa Quisela va a ir de presidente de la República, como alguna vez pasó con Fabián Alarcón, que era presidente del Congreso Nacional. Y la tercera probabilidad, que siempre ha estado en el tapete, digamos, o siempre ha estado latente, es el tema de la destitución de la Asamblea Nacional, lo que se llama la muerte cruzada. Es decir, el presidente de la República, a lo mejor viendo que efectivamente van a reunir los 92 votos, decide disolver la Asamblea Nacional. Causales hay suficiente, una de ellas la permanente oposición a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. En ese caso lo que va a suceder es que se destituye a la Asamblea Nacional, pero el Consejo Nacional paralelamente a los 8 días tiene que convocar a nuevas elecciones a nivel nacional para elegir nuevamente presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, que durarán hasta que se termine el periodo original de este gobierno, es decir, 2 años más. Eso es la situación que podría darse. Este martes fue la primera medición. Definitivamente no van a alcanzar a que el juicio político se realice antes del domingo, porque hay algunos plazos que hay que cumplir. Va a darse primeramente las elecciones el domingo. Ahí van a haber otra medición de fuerzas, seguramente. Vamos a ver cómo funcionan las alianzas y tendremos pues la tercera medición de fuerzas en el juicio político, porque el presidente de la República ha dicho que a pesar de las irregularidades que se han cometido, él va a ir a la Asamblea Nacional no a legitimar las violaciones legales, sino a exponer su verdad, que me parece bien, porque se está cuestionando no solamente su honor, que a veces es lo más importante de las personas, sino que una serie de falsedades adicionales que sería importante que el propio presidente las aclare. Muchas gracias, doctor. Gustavo Ortiz, analista político, estuvo con nosotros compartiendo su perspectiva política en relación a la votación realizada por la Asamblea Nacional para continuar con el juicio político al presidente Guillermo Lasso.